El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social refinanciará las aportaciones de afiliados y empresas afectadas por la pandemia del coronavirus. Hoteles de Quito, de luto. Muchos han cerrado sus puertas por la crisis que generó la pandemia. Mucha aglomeración, hay demasiada aglomeración, la gente a veces no toma su distancia. Decenas de pasajeros esperan más de una hora para abordar un bus de la Metrovía en Guayaquil. Piden que se incremente el número de unidades y controles para evitar el contagio en el transporte masivo. En exclusiva, en Estados Unidos, 2 científicos ecuatorianos, padre e hijo, están a punto de obtener un tratamiento eficaz para combatir la pandemia del coronavirus en el mundo. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con las noticias. Sube a 340 el número de buques extranjeros que permanecen bordeando la zona económica exclusiva de Galápagos. Así lo revelaron las autoridades de la Armada Nacional esta mañana. ¿Qué tal, Tania? ¿Qué tal, Denise? Amigos televidentes, buenas tardes. Mientras tanto, China ha propuesto una veda durante un periodo que está siendo analizado entre ambos países. Merlin Ochoa habló con el canciller, quien resaltó que la Comisión Permanente del Pacífico Sur acordará fortalecer las estrategias para evitar la pesca ilegal. Por medio de tecnología satelital, guardacostas y vigilancia aeromarítima, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sigue el rastro de la flota pesquera extranjera con mayor cantidad de buques chinos que está a pocos metros de aguas ecuatorianas. Hoy las autoridades confirmaron que el número de estas embarcaciones aumentó. Son más de 300 barcos, aproximadamente 340 barcos constituyen esta flota de pesca de bandera extranjera. Que se encuentran actualmente en esta zona. Al momento. Este es uno de los centros de monitoreo y aquí se observa que la flota extranjera continúa bordeando la zona exclusiva de Galápagos. Las autoridades han identificado que desde mayo del 2017 llegan los buques. Allí permanecen los meses de junio, julio y agosto. Luego se van hasta el próximo año, cuando retornan a estas aguas. Ecuador y China mantienen conversaciones y reuniones técnicas bilaterales para evitar la pesca de especies en peligro de extinción. La Cancillería recalca que aún se definen los detalles, pero uno de los ofrecimientos del país asiático es una veda que proponen iniciar desde septiembre a noviembre. Las investigaciones que ustedes han realizado establecen si ellos permanecen ahí septiembre, octubre y noviembre. Más bien, esos meses no hay presencia de ninguna flota, porque la pesca de lo que están capturando la época no es la más adecuada. Por su parte, el canciller dice que frente a esta situación, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en una reunión extraordinaria propuesta por Ecuador, estableció una política regional acompañada de acciones que permitan afrontar la pesca ilegal. Y fomentar el rastreo satelital del libre acceso. Ese es un paso extremadamente importante para la vigilancia de todo barco, de cualquier flota. Pero, ¿desde cuándo se fortalecerán estos controles? La decisión de los países miembros de las CPPs, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, más el observador Panamá, pueden iniciar, y de hecho esto vamos a hacer, inmediatamente estos temas. Mientras tanto, las autoridades de China anunciaron que esta tarde darán una rueda de prensa sobre las embarcaciones de bandera asiática que permanecen desde hace más de un mes cerca de los límites del archipiélago. En otro tema, durante las horas pico es habitual ver en Guayaquil a decenas de personas esperando por un bus en las paradas de la Metrovía. Los usuarios se quejan ante el poco número de unidades, lo que deriva en aglomeraciones. María Gabriela Carpio nos dice que frente a esta realidad, las autoridades de tránsito anuncian acciones. Es hora pico en Guayaquil y así deben esperar decenas de usuarios para abordar un bus de la Metrovía. La fila avanza, pero a paso lento, una situación que no es ajena para algunos. ¿Desde qué hora está aquí? Tengo una hora, Ya una hora haciendo fila, ¿todos los días así? Todos los días lo mismo. Y piden 2 metros de separación y los buses van a pegar.
y que de nada sirve la espera en los exteriores de las paradas, coincide el coordinador del Observatorio Ciudadano, César Cárdenas. Pues mientras la gente afuera de la metrovía respete el distanciamiento social a 1,5 metros y 2 metros, una vez que ingresa al sistema, realmente va como sardina. Entonces no hay posibilidades de que allí se pueda prevenir los contagios, más bien es un elemento altamente contaminante. Ante las múltiples quejas, la Autoridad de Tránsito Municipal señala que incrementarán más buses, sobre todo en estaciones con mayor afluencia de pasajeros. Aunque cada 3 minutos hay una unidad precisamente para ir evacuando, la metodología está hecha para que en la parada de origen haya muy poca capacidad, pero precisamente cuando lleguen a estas, las más grandes, haya más capacidad de alimentar personas. Dentro de las paradas hay personal controlando el orden y que todos cumplan con las medidas de prevención que también se aplican en el interior de las unidades. Dentro de los buses ya hemos señalizado, van 37 personas sentadas y 20 personas de pie, y está la respectiva señalización. La autoridad agrega que los controles serán constantes en las estaciones de la metrovía y no solo intervendrán agentes de tránsito, sino también policías metropolitanos. La Comisión de Salud de la Asamblea ha dado un ultimátum al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para que hasta el próximo lunes entregue la información sobre las irregularidades en los carnets de discapacidad. De lo contrario, podrían iniciar acciones legislativas como, por ejemplo, un juicio político. Patricio Díaz con los detalles. Al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, la Asamblea le puso contrarreloj para que remita información sobre la entrega irregular de carnets de discapacidad. Aunque compareció 2 veces a la Comisión de Salud y confirmó que hay una auditoría interna que no concluye aún, para los legisladores hay detalles que sí puede facilitar. Lo correspondiente a los carnets de discapacidad que fueron entregados de forma fraudulenta a asambleístas y sus cónyuges, a políticos y a funcionarios del gobierno. Creemos que ahí no estamos hablando de 5.000, de 6.000 casos, estamos hablando, ¿qué? De 20, de 30 casos. No queremos el detalle, pero sí queremos saber de manera general si ya denunciaron a la Fiscalía, si ha avanzado el proceso de investigación. Es que el Pleno de la Asamblea les dispuso investigar ese caso y sin la información del Ministerio, el informe no tendría peso. Por eso le pusieron como ultimátum que esos datos los remita hasta el próximo lunes. Si no, podría caer en un incumplimiento de funciones que acarree obviamente las consecuencias políticas del caso. Esto es el posible inicio de un juicio político. Por ahora, lo que la comisión sí ha detectado es que los anteriores ministros recibieron alertas del Servicio de Aduanas y del SRI sobre un incremento inusual del uso de carnets para recibir beneficios. Y sobre los 4 asambleístas que tienen el documento, 3 entregaron información a la comisión y no habrían importado vehículos, mientras el legislador Fabricio Villamar, aunque acudió a la mesa legislativa, prefirió esperar a la certificación del ministerio sobre sus datos para entregarlos por escrito a la comisión. Es nuestro deber informar en detalles generales cómo se ha solicitado la información, cuántos asambleístas de este periodo, cuántos asambleístas del periodo 2013 poseen carnet con discapacidad, así como sus cónyuges, tal cual el Pleno dispuso a la comisión. La comisión espera tener el informe para el Pleno hasta el 21 de agosto. Más información, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, refinanciará las aportaciones de los afiliados afectados por la pandemia del coronavirus. Además, desde esta semana se aplicarán las nuevas condiciones para acceder al seguro de desempleo. Paul Romero nos informa. Las nuevas condiciones constan en el reglamento para la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, vigente desde julio pasado. Para quienes no cancelaron sus aportes entre marzo y junio de este año por la crisis sanitaria, se extenderá por 2 meses la cobertura de salud. Se facilitará el reingreso de los afiliados voluntarios que fueron notificados con la desafiliación. Se otorgará facilidades de pago de los aportes a quienes pertenecen al Seguro Social Campesino sin intereses, multas o recargos. Según el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Huátet, esto no representará egresos al IES, afectado en sus finanzas por el impacto de la pandemia. Son aproximadamente 400 millones.
Con esta normativa más bien vamos a recuperar ese ingreso y vamos a disminuir la caída de ingresos del IES, dando estas facilidades, porque hay gente que no ha pagado. Además señaló que en el reglamento se estableció un acceso especial por emergencia al seguro de desempleo, para lo cual se debe cumplir con algunos requisitos como 24 aportaciones acumuladas, pérdida de trabajo por un periodo no menor a 10 días. Water reconoció que existen dificultades financieras que deben ser solventadas, porque no solo el Estado le debe a la seguridad social, sino también el sector privado. Así el Estado te pague al día, el 40%, y estés al día y cobres al día todo lo que tienes que cobrar, también los 1.500 millones de dólares que el sector privado nos debe, porque nos debe el sector privado 1.500 millones de dólares. Hoy el IES tiene 3.414.000 aportantes, pero tiene a casi 8 millones de personas que debe de atender. Para las personas naturales que ejercen actividades económicas como micro y pequeñas empresas que cerraron durante el estado de excepción y no realizaron sus pagos, podrán hacerlo sin generación de intereses o multas. Esta mañana, miembros de los 61 gobiernos parroquiales de Azuay marcharon por las calles principales de Cuenca para protestar contra el incumplimiento de las asignaciones y la reducción del presupuesto por parte del gobierno nacional. Con carteles, decenas de manifestantes llegaron hasta la gobernación para expresar las dificultades que tienen debido a que desde hace varios meses no obtienen recursos y esto les impediría continuar las obras en las comunidades. Aseguraron que continuarán con estas medidas hasta recibir una respuesta por parte del gobierno. En otros temas, esta madrugada se desarticuló una banda vinculada a sicariatos en la provincia de Manabí. Los allanamientos se realizaron en Manta y se extendieron a las cárceles de Jipijapa y Portoviejo. Según la policía, los 13 detenidos estarían involucrados no solo en muertes violentas, sino también en tráfico de drogas. Fue un duro golpe a la delincuencia el que dio esta madrugada la policía en la provincia de Manabí. En total se ejecutaron 15 allanamientos, la mayoría en el cantón Manta, pero también se intervino en la cárcel de Jipijapa y en el rodeo de Portoviejo. Logrando de esta forma aprender a 13 personas. Dentro de estas personas tenemos al señor Luis Medardo Seche, alias Raqueta, quien estaría vinculado a las redes de microtráfico, narcotráfico y delitos contra la vida. Javier Granda, jefe provincial de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial UIAT, informó que hay indicios de que los detenidos estarían involucrados en muertes violentas registradas en Manta. Se han encontrado medios logísticos como son armamento, medios de transporte, se han encontrado también sustancias estupefacientes de las que me refería relacionadas al modus operandi de esta estructura. Vinculadas a 2 eventos múltiples llevados a cabo en la vía Las Canteras. Esto hecho ocurrido en diciembre 11 del 2019. También de las hermanas Zambrano, que causó gran conmoción acá, se ha llegado también a establecer, a unir vínculos. En lo que va del año, Manabí registra 41 asesinatos. Entre las últimas muertes violentas acontecidas en Manta, hay víctimas con antecedentes penales, por lo cual no se ha descartado el ajuste de cuentas y la disputa de territorio entre bandas delincuenciales. Más adelante en Televistazo, 2 muertos tras fuerte explosión en una fábrica procesadora de atún en Manta, provincia de Manabí. Además, el sector hotelero reporta hasta 90% de pérdidas económicas debido a la pandemia del coronavirus. Hoy se declararon en luto. Seguimos con más información. Existe preocupación entre familiares y personas que se han contagiado con COVID-19 por los altos costos que deben pagar en hospitales y clínicas privadas del país. Incluso se han generado facturas de hasta $70.000, como nos cuenta Carla Delgado.
Cada vez son más las personas infectadas con COVID-19 que deben acudir a hospitales y clínicas privadas por falta de espacios en casas de salud públicas, lo que implica altos costos e incluso muchos han llegado a endeudarse. Es el caso de María José, quien explica que su tío tuvo coronavirus y permaneció 5 días en un hospital del norte de Quito. Pero al estar una semana ahí, mi tío nos cobraron $20,000. Una cantidad súper fuerte para la familia, por eso estamos súper endeudados. Asegura que su situación económica ahora es crítica. No sé si es que exista un ente regulador, o sea, haya algo que pueda regular este tipo de situaciones. El viacrucis por salvar la vida de un familiar con coronavirus muchas veces se torna extremo. Es el caso de un paciente que debió permanecer más de 30 días en una clínica generando una factura de $70,000, pero el paciente falleció. Los señores de la clínica no querían liberar el cadáver para que le den sepultura a los familiares. Ellos decían que hay que firmar una letra de cambio en blanco. Ana Delgado, representante de las clínicas y hospitales privados, explica por qué los costos son altos. Otro tema importante es la calidad. O sea, la calidad tiene un costo. Cuando un paciente va, por ejemplo, al Hospital Metropolitano, que es nuestro miembro, está respaldado por una acreditación internacional que exige altos estándares de calidad y seguridad del paciente. Además, señala que existe un tarifario que está regulado. Por ejemplo, la cuenta de un día en cuidados intensivos en un hospital privado que atiende la pandemia bordea los $2,500. Hasta la Defensoría del Pueblo han llegado decenas de denuncias por este tema. Su titular, Freddy Carrión, asegura que desde el inicio de la pandemia instó al gobierno a que se regulen las tarifas. Se declare de servicio público a los hospitales y a las clínicas privadas. De servicio público con la obligatoriedad de atender a las personas que presenten COVID, sin sujetarse a estos costos que son sumamente excesivos. Actualmente, al menos 55 clínicas y hospitales privados del país atienden a pacientes infectados con el virus desde que inició la emergencia sanitaria. El control del virus en los barrios de Quito continúa. Los recorridos llegan hasta los rincones donde se registran más casos. Alex Ceballos con el informe. Acompañamos a las brigadas médicas del Ministerio de Salud en la denominada cacería del virus por los barrios de Quito. Los especialistas con equipos de 3 personas son distribuidos en los sectores considerados calientes por el número de contagios. Señora, buenos días. Somos del Ministerio de Salud Pública. Estamos realizando unas pruebitas para identificar la inmunidad, la cantidad de anticuerpos que usted tenga frente al coronavirus. Un policía acompaña a las doctoras, quienes van de calle en calle aplicando pruebas rápidas, de acuerdo a un estudio que previamente se lo planifica con direcciones específicas. Un monitoreo sobre inmunidad en la población. Entonces serviría para saber qué tanto de la población ya tiene la inmunidad, ya ha estado en contacto con el virus. Este trabajo está permitiendo acorralar al virus en el lugar que esté, manifiestan los especialistas. Persona que ya le estamos haciendo el examen y sale positivo para IgG o para IgM, es que él ya haya tenido contacto con el virus. Este jueves llegaron al centro histórico, a San Juan, La Tola, La Vicentina, Monjas. Los habitantes manifiestan que han aprendido a respetar el distanciamiento y las normas de seguridad. Por la mejoría de nosotros mismos y para que no pasemos a lamentarnos. No, yo no salgo ni a la puerta. Ahora atiendo porque siempre mando a atender a alguien. Las brigadas del Ministerio de Salud continúan con el trabajo. Si el resultado de la prueba rápida es positivo, se activa el protocolo de seguridad y las muestras son analizadas para tomar las medidas correspondientes en los barrios y de esta manera evitar nuevos contagios. Bajo el lema SOS Hoteles Ecuador, varios gremios de representantes del sector hotelero colocaron en sus fachadas listones negros. Andrea Báez nos cuenta que están de luto ante el cierre de varios de estos establecimientos y también por la falta de acciones que ayuden a sobrellevar las millonarias pérdidas económicas. El sector hotelero se declara en luto. Varios hoteles de Quito decidieron colocar listones negros en sus fachadas y otros iluminar sus ventanas como símbolo de la difícil situación económica que están atravesando. Por ejemplo, en este hotel de 86 habitaciones, solo 2 están ocupadas. No hay demanda. La situación actual en este momento es bastante complicada. Tenemos una cantidad muy baja de huéspedes
y básicamente lo que estamos tratando de hacer es subsistir. Según datos de la Asociación de Hoteles de Quito, entre marzo y julio de 2019 se registró un valor de 150 millones en ingresos, mientras en el mismo periodo de este 2020 la cifra es de 15 millones. Es decir, existe un 90% menos de ingresos, por lo que los representantes del sector solicitan que el gobierno no solo se siente a conversar con ellos, lo cual ha sido en más de 5 ocasiones, afirman, sino que se tomen acciones ante la crisis que atraviesan. Entonces la situación es terrible. ¿Qué hacer con el IES, señores? ¿Qué hacer con el SRI? ¿Qué hacemos con la banca, los créditos que tenemos con la banca pública? Dijeron que iban a sacar un crédito, 1 año plazo, a 5 años para pagarlo. Esto es a través del Banco del Pacífico, pero hasta ahora no hay nada. Como resultado de la crisis que vive el sector hasta el momento, 8 hoteles han cerrado sus puertas a escala nacional y 3 más estarían analizando la posibilidad de suspender sus servicios. Esto implica que 20,000 personas que trabajaban en alojamiento y servicio de comida perdieron su empleo entre marzo y mayo de este año. Hay que salvar las empresas para salvar empleos. Si no tenemos las empresas abiertas, si no podemos tener planes de reactivación, hay que cerrarlas y entonces es imposible mantener los empleos. Esto es una muestra más de lo que la pandemia causó, el dolor de perder también años de trabajo. Una singular protesta se realizó en los exteriores de la Corte de Justicia del Guayas. Familiares de 3 detenidos por presunto caso de corrupción del IES de Durán se sacaron sangre para exigir la liberación de sus parientes y el justo proceso de los aprehendidos. Carolina Mela nos tiene los detalles. En la madrugada del 16 de junio, el grupo de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía, encargada de investigar los casos de corrupción, hizo un operativo que involucró a 15 trabajadores del Hospital Básico del IES de Durán. Están procesando a 12 por el presunto delito de delincuencia organizada. 50 días después de la aprehensión, familiares de 3 de los detenidos protestan en los exteriores de la Corte de Justicia del Guayas, exigiendo el debido proceso. No han tenido derecho a apelar su prisión preventiva porque no se ha presentado el juez, porque estaba en otra audiencia. Consideramos que es inocente el doctor Johnny Pote. Dentro de los cuerpos de investigación no aparece nada. Lo único que le incautaron fue su celular. Les preocupa no tener noticias de ellos. Por la pandemia no pueden entrar a la cárcel del Litoral donde están recluidos, pero tampoco han podido hablar por teléfono. Por eso es la protesta ahora. No sabemos absolutamente nada de ellas ni de ninguno de detenidos del hospital del IES. Por su parte, la Fiscalía está dentro de sus 90 días que concedió la jueza para recabar las pruebas donde los procesados presuntamente estuvieron conectados para favorecer contratos a personas vinculadas con el exdirector, también detenido, en este posible caso de delincuencia organizada. Se reportó una gran explosión en una fábrica procesadora de atún en Manta. Lamentablemente, como resultado, 2 personas murieron y 9 quedaron heridas. Nuestra corresponsal Karen Ceballos nos amplía esta información. Buenas tardes. Un gran estruendo sorprendió y atemorizó a todos los vecinos de la parroquia Los Esteros del Cantón Manta, pues cerca de las 10 de la mañana se registró una explosión en una de las fábricas de atún de este punto de la ciudad puerto de la provincia de Manabí. El saldo trágico, 2 personas fallecidas y 9 heridas que fueron llevadas a diferentes casas de salud para poder ser asistidas. A continuación, las declaraciones de las autoridades, pues todavía no se da el reconocimiento de los cadáveres. En lo cual tenemos 2 personas fallecidas de sexo masculino. Todavía no tenemos la identidad debido a que están calcinadas y desprendidas partes de su cuerpo. ¿Los 2 fallecidos serían empleados de la fábrica? Bueno, lo que encontramos en el lugar justo en el preciso donde se encontraba el caldero, se encuentra una camioneta azul con unas placas que estamos verificando el propietario. Aparentemente uno de los cadáveres sería de otra nacionalidad. Ha habido una ejecución de la caldera por un costado de la estructura, dejando las estructuras resentidas. Ha habido algunas afectaciones en las viviendas aledañas y aún estamos haciendo levantamiento. En el sector del accidente continúan los escombros, pues hay daños estructurales. También tiene que ser retirado en las próximas horas el caldero que explotó y que se encuentra en media calle.
Y atención a la siguiente nota, 2 científicos ecuatorianos radicados en los Estados Unidos están a punto de entregar al mundo el primer tratamiento efectivo contra el COVID. El medicamento, que ya está en la fase de estudios clínicos, también servirá para prevenir el contagio y se lo podrá utilizar como reemplazo de la vacuna. Es cierto, cada que uno escucha una noticia sobre un medicamento, una vacuna, una solución para el coronavirus, lo primero que quiere saber es cuándo. Pero aunque la espera parezca eterna, la verdad es que el mundo científico está en una carrera sin precedentes. Normalmente una medicina, para ponerlo en contexto, demora alrededor de 7 a 12 años. Entonces, lo que han logrado las farmacéuticas y los gobiernos realmente en hacer que este tiempo de 7, 12 años, en vacunas un poquito menos, lo hagan en lo que vendría a ser un año o un poco, por ahí un año y pocos meses, es realmente histórico. Nicolás Fósil es ecuatoriano, al igual que su padre. Ambos son científicos y su centro de operaciones o de investigación está en California, Estados Unidos. El centro que dirigen fue escogido, junto con otros, por la farmacéutica Regeneron para trabajar en lo que el mundo espera, una solución para el coronavirus. Los Fósil dicen que ya la encontraron. Es tan efectivo una de las moléculas que se la está utilizando como monoterapia. O sea, este tipo de anticuerpos tiene diferentes dosis para diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, Dios no quiera, usted se enferma, yo le doy la medicina para que se mejore, pero al mismo tiempo el contacto que usted ha tenido con toda su gente en su casa, tengo medicinas para los que están expuestos y para los que están asintomáticos. ¿Es la misma medicina? La misma medicina en diferentes dosis, son diferentes moléculas que trabajan ahí. Es como un cóctel, digamos, es un cóctel de inmunoglobulinas que trabaja a ese nivel. La primera instancia se va a entregar a la gente de salud y a la gente mayor edad en Estados Unidos. Esa es como que su primera instancia. Y claro, como son ecuatorianos, uno se pregunta si habrá ya algún tipo de negociaciones con el gobierno para adquirir el medicamento una vez que este se comercialice. No las hay. De hecho, cuando la pandemia comenzó y el virus se ensañó con Guayaquil, ellos quisieron hacer un estudio y se encontraron con esto. Mucha burocracia. Una pandemia se trata de todo hacerlo rápido, ¿verdad? Necesitamos la medicina ya por la economía, por la gente, por la salud, por las vidas. Conseguimos la aprobación de nuestro comité de ética local y también tuvimos nuestro primer paciente dentro del estudio dentro de 6 días que en Ecuador. Para lo mismo, estamos conversando de aproximadamente unos, llámese como rápido, llámese unos 160 días. En todo caso, ya la medicina que ellos y su equipo descubrieron está probándose en humanos y podría ver la luz tal vez antes de que termine el 2020. Terminamos esta emisión de noticias con la imagen de una mujer libanesa de la tercera edad que en medio de su departamento destrozado por la explosión en Beirut se sentó a tocar el piano y entonó la canción de la despedida de los Scouts mientras su hija registraba los daños a la propiedad. Con estas imágenes los dejamos con la conocida canción Por los viejos tiempos, una pieza patrimonial escocesa que llama a la esperanza en medio de la destrucción.